Jóvenes, muy buenos días. Se los estoy grabando nuevamente el video para que ustedes lo puedan compartir también y lo puedan volver a estudiar, porque de pronto algunos no lo han visto en la clase, ¿no? Solamente va a ser para reforzar, ¿está bien? Entonces vamos a trabajar un poquito lo que son, lo que ya hemos visto en la clase Zoom. Vamos a hablar sobre América precolombina y cómo los pueblos han ido evolucionando y cómo los pueblos se han ido eh, buscando un espacio geográfico para hacer su propia sobrevivencia, ¿ya? Vamos a ver cómo lo que es el poblamiento del pueblo americano se ha ido emergiendo en función a sectores geográficos, ¿ya? Por ejemplo, esta parte del sector de América se ha ido generando en función a todo lo que es el aumento de agua. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente, todos los sectores geográficos que tienen que ver con elementos sólidos, seco, tierra, eran prácticamente unidos, ¿ya? La historia te dice que estos fragmentos de tierra se fueron separando en función de que el mismo elemento de los glaciares fueron aumentando de agua y los mismos se fueron separando con los años. Entonces, de este modo es que se va quedando porciones de tierra divididos em, en continentes, ¿ya? Y cada continente tenía su propia población. En este caso vamos a hablar solamente de todo lo que es el continente americano y cómo en este sector se fueron poblando algunos sectores y fueron formándose ciertas civilizaciones. ¿Está bien? Entonces, el poblamiento de todo lo que es el sector americano data a más de 50.000 años atrás. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ciertos conceptos culturales que nosotros tenemos que tener en cuenta y cómo los estadios o niveles culturales precolombinos se fueron formando. Entonces, este sector que nosotros tenemos aquí, estos estadios culturales, son procesos de tiempo en los cuales se fueron evolucionando. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Teníamos en una primera instancia, por ejemplo, todo lo que es el paleoindio, que tenía como característica principal que es la existencia de cazadoras y recolectoras. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida era extremadamente precaria. En esta etapa del estadio cultural, lo que sucede es lo siguiente. Las personas solo sobrevivían en función a la caza y a la recolección de alimentos. Ellos no sembraban, ellos no cultivaban, no domesticaban animales para su beneficio. Lo único que hacían era recolectar. ¿Ya? Y comer lo que la naturaleza les brindaba, si es que les brindaba. Entonces, en etapas donde la naturaleza no brindaba alimentos, se quedaban días sin comer, incluso morían sin alimentos, ¿no? Entonces era una etapa muy, muy precaria realmente. Se evoluciona de este estadio cultural a un estadio más arcaico, en la que su característica principal era que los pueblos ya y los cazadores ya se daba en función a necesidades que ellos tenían que cubrir. Tales necesidades tenían que ver con la recolección ya de alimentos, por ejemplo, ya de forma más especializada. Ellos comenzaron a hacer los primeros indicios agrícolas, sectorizando, por ejemplo, lo que son lugares donde había más alimentos. Ellos pasaban más tiempo, donde había más frutas. Todavía no se generaba lo que es la agricultura como técnica, pero ya por lo menos se daban cuenta que había ciertos sectores en los que se podía generar mayor alimento. Entonces, a partir de este proceso arcaico, se genera otro proceso de estadio cultural que es el formativo. Dentro de este proceso formativo, ya lo que se hace es la domesticación de plantas y animales. ¿Qué quiere decir eso? Se empiezan a domesticar a las plantas en beneficio de las sociedades. ¿Qué quiere decir? Que estos grupos ya empezaban a tener las plantas para poderse alimentar. Domesticaban animales para poderlos usar como alimento también, ¿ya? Entonces se va generando lo que es la distribución de tribus, se va generando lo que es la aparición de nuevas formas de sociedad diferenciada. ¿Qué quiere decir eso? Ya van trabajando dentro de lo que son los sectores de cultura, de tribus, de ciertas personas que se van formando para sobrevivencia, es decir, formaban grupos de 10, de 15 personas para poder trabajar la misma tierra, para poder tener sobrevivencia, ¿ya? Después de este proceso formativo,
lo que se trabaja es un momento más clásico. ¿Qué quiere decir eso? Que en este estadio cultural lo que se hace ya es desarrollar un estado. ¿Ya? Una religión monumental, que quiere decir ellos adoptan una religión, ellos desarrollan un estado, se sectorizan en un espacio geográfico para una vivencia más social, es decir, eh, eh, buscan personas que se asemejen a ellos, trabajan su sector social, su espacio geográfico, forman familias, forman estados y se quedan regionalizados. ¿Está bien? Por eso se trabaja todo lo que es el urbanismo y el comercio. Empiezan a vender sus productos, empiezan a cultivar, empiezan a domesticar y se forman las primeras civilizaciones. En función a este estado clásico tenemos el postclásico, donde ya el expansionamiento militar ya y social y civilizado se trabaja de forma más generalizada. ¿Qué quiere decir? Aparecen las primeras civilizaciones, tales como los mayas, los aztecas y los incas. Para que a estas civilizaciones tengan entrada o hincapié a ser parte de la historia, tuvieron que atravesar todo este proceso, un proceso muy largo, muy costoso, que costó vidas y demás, pero a partir de todo de estos estadios paleoíndico, arcaico, formativo, clásico, se forman ya las civilizaciones tales como los mayas, aztecas e incas, ¿ya? Esto sucede en toda la región americana. Es por eso que se les conoce como áreas nucleares o zonas geográficas, tales como esta, ¿ya? ¿Qué nos dice? En el lugar geográfico, es el lugar, ¿qué es un área nuclear o zona geográfica? Es el lugar geográfico donde se encontraban instalados los principales pueblos y civilizaciones indígenas precolombinas. Entonces, tu pregunta de examen será, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un área nuclear o de una zona geográfica? Tú responderás, van a ser aquellos espacios, aquellos lugares geográficos donde se instalaron todos los pueblos precolombinos, todos los indígenas precolombinos, ¿ya? Son esos espacios. Y estamos hablando de que geográficamente se dividen en dos. ¿Cuáles son esos dos espacios geográficos? Todo lo que es Mesoamérica y todo lo que es los Andes centrales. Cuando hablamos de los mesoamericanos, estamos hablando de todo lo que es el Imperio Azteca, ¿ya? Hasta el comienzo del siglo XV. También estamos hablando del Imperio Azteca hasta más o menos los años 1512. Todo lo que es el Imperio Antiguo y Medio, ¿ya? Y todo el Imperio Nuevo, que también más o menos va a estar dentro de lo que es este sector mesoamericano, ¿ya? A diferencia del Imperio de los Andes, el Imperio de los Andes data más o menos todo lo que es la parte occidental de Sudamérica y tiene que ver con la aparición del Imperio Inca. Muchas diferencias entre ambos pueblos precolombinos, mucha diferencia y también muchas similitudes. Entonces, estos son los sectores representativos de todo lo que es el sector de las áreas nucleares y zonas geográficas, ¿ya? ¿Qué es una civilización madre? Cuando nos referimos a una civilización madre, son aquellas culturas que originan los primeros brotes de desarrollo precolombino. ¿Qué quiere decir eso? Estas son las que van a dar el inicio a un pueblo, a una cultura precolombina. Así, por ejemplo, como se dio en Mesoamérica con el inicio de los olmecas, ¿ya? En Mesoamérica se inicia la cultura precolombina con los olmecas y en los Andes centrales se inicia la cultura precolombina con el Chavín y con los Tihuanacotas, ¿ya? Entonces, grandes diferencias. En el caso de la cultura mesoamericana, realizaban grandes templetes de adoración y sacrificios, no así en el caso de los Andes centrales, porque sus templos eran más de adoración, simplemente adoración, porque recuerden que ambas culturas eran culturas politeístas, ¿no? Entonces, la ubicación geográfica, vamos a hablar de la civilización maya un poquito. La civilización maya, ¿ya? Corresponde a la zona mesoamericana, estamos hablando de este sector, ¿ya? Estamos hablando de este sector. La civilización maya corresponde 100% al sector mesoamericano. Entonces, cuando hablamos de este sector, vamos a ver que dentro de lo que es el Estado de México, conocido hoy en día,
la provincia de Yucatán o la península de Yucatán ha tenido gran representatividad para que se dé toda lo que es la civilización maya. Hubo la influencia de Guatemala, por ejemplo, de Honduras, de El Salvador y de Belice. Hubo influencia, tenemos culturas arraigadas ahí, sí, pero la influencia mayor fue dentro de lo que es Yucatán. Entonces la civilización maya ocupó gran parte de este territorio en México. ¿Está bien? Y ese es el espacio geográfico donde se destaca la civilización maya. ¿Cómo se da la evolución de la historia? Dentro de lo que es la civilización maya, ya primero se instalan dentro de lo que es la península de Yucatán hace más de 2000 años antes de Cristo. Su principal elemento de espacio geográfico lo vamos a encontrar en la península de Yucatán. ¿Ya? En la etapa clásica, 1000 años antes de Cristo, ¿ya? Y hasta más o menos en su etapa postclásica, para los años 1525 de nuestra era. Entonces, miren, ¿cuál ha sido la diferencia? Muchas diferencias. Uno de los elementos que ha hecho que estas ciudades vayan en crisis existencial ha sido la rivalidad entre ciudades, ¿no? Las ciudades que eran progenitoras de la civilización maya, lo que han hecho es pelear, dedicarse a las peleas, pero por espacios geográficos, por poderío. Entonces eso los lleva prácticamente a la despoblación de ciudades, ¿no? La llegada de los españoles mucho más. ¿Por qué? Porque una vez que ellos han ido despoblando sus sectores y sus espacios geográficos, lo que hacen los españoles es venir y plantarse en estos espacios y hacer hincapié a su llegada. Esa llegada tiene que ver con la generación de iglesias, ¿no? Los españoles lo que hacen es llegar a un determinado espacio geográfico y marcar su llegada a partir de ¿qué? Del planteamiento de iglesias, de la construcción de iglesias, y eso es muy representativo en todas las ciudades que han sido colonizadas. La organización política dentro de lo que son los estados, la civilización maya, ya se estructuró bajo el sistema de ciudad-estado. Así se estructura lo que es la civilización maya, de ciudades y estado. Entonces ahí tenemos las de Palenque, por ejemplo, las de Tikal, Chichén Itzá, los de Copán, los de Mixo, Tulum, los de Mayapán, entre otras civilizaciones se forma así. La foto que nosotros vemos dentro de lo que es la civilización maya es la de Palenque. Esa es su organización política. Entonces ya vamos viendo que se fueron formando las primeras ciudades. Las características económicas dentro de lo que son todo lo que son los factores económicos y las actividades económicas que realizaban los mayas estaban 100% arraigadas a las actividades económicas primarias. Ya saben que las actividades económicas primarias tienen que ver con todo lo que es el brote de la materia prima, todo lo que es la explotación de la materia prima, ¿no? Y en este caso se dedicaban a lo que es la agricultura. La agricultura era una de las actividades económicas más básicas dentro de lo que es la civilización maya. La caza era otra de las actividades económicas, ¿no? Entonces, su nivel de organización de los mayas era de este modo. Miren que tenían una sociedad jerárquica bastante estamental. ¿Qué quiere decir esto? Funcionaba a partir del estamental y la esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? Que había una jerarquía de poder a partir de estos elementos. ¿Cuáles, por ejemplo? Los sacerdotes eran uno de los sectores más privilegiados. ¿Por qué? Porque eran los que dirigían prácticamente a cada ciudad. Eran los gobernadores que tenía cada ciudad en la civilización maya. Entonces los sacerdotes eran los que hacían y deshacían su civilización. Después de ellos venían los nobles. ¿Quiénes eran los nobles? Eran prácticamente los jefes guerreros que tenía cada ciudad, ¿ya? Y estos jefes guerreros hacían fuerza de su poderío militar. ¿Para qué? Para esclavizar a la demás población. Después de los nobles venían los comerciantes. O sea, si tú vivías en esa época y eras hijo de sacerdote, aunque los sacerdotes no podían tener hijos, o eras hijo de noble, eras privilegiado. O tal vez hasta hijo de comerciante, pero si tú eres un hijo de un artesano, un esclavo, estabas frito. Tenías directamente que ir a ser sacrificado en sus templetes. Entonces, interesante lo que hacían los mayas, ¿no?
Los comerciantes eran los que prácticamente compraban sus elementos a los artesanos vendían sus elementos a los comerciantes porque tampoco tenían la potestad de ir y vender en la ciudad. Entonces, solamente los comerciantes podían ir a comercializar, ¿ya? Ellos eran los que hacían la mano de obra, los artesanos, y ellos eran los que hacían la logística. Y los esclavos, por ende, era uno de los sectores más, como decía, desprivilegiados, si así valga el término, eran el sector más esclavizado, si vale el término, eran los que prácticamente hacían todo lo que los demás sectores no hacían. Su organización social y política era terrible de los mayas, ¿no? Dentro de lo que son los aspectos religiosos, ellos para empezar eran politeístas, ¿ya? Los mayas eran politeístas. ¿Qué quiere decir? Que adoraban a múltiples dioses. Esta adoración a múltiples dioses tenía como principal objetivo el sacrificio. La práctica de sacrificios dentro de la civilización maya era extenuante realmente, ¿no? Los dioses que ellos adoraban, supuestamente, según los sacerdotes, lo único que exigían era el sacrificio de personas. Y tú eras un buen ciudadano si entregabas a tu hijo en sacrificio. Entonces, imagínense el nivel de radicalidad que tenían en función a los aspectos religiosos, ¿no? Dentro de lo que es los aspectos culturales, en el caso de los mayas, ya, ellos tenían sus números mayas en función a ciertos, ¿cómo decirles? Signos, ¿ya? A ciertos signos, por ejemplo, acá tenemos, es como representaban ellos sus números en base a rayas y puntos, ¿ya? Interesante. Si tú querías escribir, por ejemplo, el número 19, tenías que escribir 4 puntitos y 3 rayitas para abajo. Entonces era la representatividad gráfica de sus números en el caso de la civilización maya, ¿ya? Y ellos usaban estos códigos para trabajarlos dentro de lo que son sus elementos rústicos, sus estatuas, sus pirámides que ellos trabajaban, ¿ya? Entonces, su cerámica de los mayas, a diferencia de los incas, no era tan trabajado, pero sí tenían, ¿ya? Sí, y también dentro de su cerámica usaban sus códigos de los números, ¿ya? Y obviamente todo lo que es la civilización maya y la civilización o lo que son los estados mesoamericanos, lo que hacían era construir grandes templos de sacrificios. Ya les he dicho que era una de las civilizaciones más radicales en función a sacrificios y precisamente por eso hacían estas pirámides, porque de hasta acá los sacrificaban y hacían rodar cabezas y cabezas, ¿ya? Entonces, ese era el modo de adoración y el aspecto, con respecto a su cultura. Su ubicación geográfica corresponde a la zona mesoamericana, en la actualidad el centro de México, ¿ya? Si nosotros vemos la geografía de México, gran parte de la civilización maya está dentro de México. El imperio azteca, todo lo que es la civilización azteca se va a encontrar dentro de lo que es México. Entonces nosotros todo lo que es la civilización maya terminamos hasta acá, ¿ya? Todo lo que es la civilización azteca lo vamos a tocar en la siguiente clase, pero la civilización maya, realmente interesante, lo vamos a ver hasta acá. Bueno, jóvenes, en la siguiente clase vamos a hablar un poquito más con lo que respecta a la civilización azteca.